Para mí es un enorme placer traer siempre al podcast a gente valiente que hace precisamente eso, defender la libertad de expresión, no solo la suya, sino la de todos nosotros. El problema, en el caso del invitado que tenemos hoy, es que el precio que ha pagado por esa batalla por la libertad de expresión ha sido muy alto. Fue condenado a creo que 18 meses de prisión, multa de decenas de miles de euros, y lo tenemos aquí ya superado en parte, ¿no? Esa batalla, porque el Tribunal Constitucional finalmente, después de 5 años de persecución judicial, le ha dado la razón. Un honor tenerte aquí, Anónimo García. Gracias, el honor es para mí estar aquí. Decía que a veces en supuestas democracias como esta pasan cosas extrañas. ¿Y qué puede haber más extraño que todo lo que tú has vivido? Que me pareces un ejemplo de lo que un país no debería ser en cuanto a libertad de expresión. La historia es que en el año 2016, como todo el mundo sabe, se produjo una violación múltiple perpetrada por lo que se conoce como la manada, los medios de comunicación españoles hicieron lo que suelen hacer con los sucesos, que es sacarles todo el jugo, sensacionalizar, muchas veces hasta el ridículo, y tratar de explotar con la audiencia al máximo aquel suceso, ¿no? Anónimo lo que hace es una sátira, digamos, de esos medios de comunicación, una parodia, para intentar reflejar precisamente eso, ¿no? El tratamiento que le habían dado a ese suceso. Pero esa parodia, Anónimo, se convierte finalmente en algo muy serio para mucha gente y empiezan las acusaciones. Es lo que llamamos, lo que montaste, el tour de la manada, para ridiculizar esa cobertura de los medios. Cuéntanos qué pasa entonces. Bueno, tenía un grupo, digamos, artista, ¿no? Que venía haciendo otras acciones similares en los años anteriores, en la década de los 2010, y en concreto jugaba, entre otras cosas, con la desinformación, ¿no? A ver qué cosas extrañas eran capaces de creerse la prensa y la gente, ¿no? Y darlas por buenas, siempre y cuando confirmasen lo que se conoce como el sesgo de confirmación, ¿no? Como que le den la razón de sus posturas previas, ¿no? Y estos eran como juegos, experimentos, juntar elementos dispares. Un ejemplo, pusimos una bandera de España muy grande al paso de la manifestación del 8M en la Gran Vía. El lema era Viva España Feminista. Son elementos absolutamente complementarios. España es la entidad que dota de derechos a las mujeres, pero a la vez el símbolo está cargado para la izquierda de ciertas connotaciones políticas, en fin, ¿no? Y esto acabó en que me partieron la cara. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Pero la clave está en juntar dos elementos que en principio pueden ser dispares. Y estamos jugando con desinformación en una época en la que estaban en ascenso pues todas las cosas de desinformación, ¿no? Trump, Bolsonaro, 2016, el Brexit. Se empezó a hablar mucho de desinformación. Sí, es un momento como que explota, ¿no? Lo que es la desinformación. Sí, con la llegada de Internet y se ven nuevas maneras, ¿no? Redes sociales. Todo se puede medir en tiempo real, en fin. Y en 2018, a finales, pues hicimos otra de tantas otras cosas que habíamos hecho, ¿no? Que era crear una página web que ofrecía un recorrido por los lugares de los hechos de la manada. La página web era bastante sencilla, no daba nada de información que llovía en Pamplona en diciembre. Es la información más arriesgada que daba, en verdad. Pero estuvo activa 3 días. Los 2 primeros días en Twitter yo iba mirando y la gente decía, pero esto es verdad, esto es una broma, mira, pone esto, no sé. Bueno, yo creo que puede ser una crítica, pero es de muy mal gusto. Esto era más o menos algunas conversaciones que había en Twitter. Pero el día 5 de diciembre de 2018 la prensa por fin se hizo eco
que en el fondo es un poco lo que buscábamos, pero hasta ahora nuestras acciones habían tenido muy poco recorrido en la prensa, nada, 2 o 3 artículos, pero aquí llegó en avalancha y esto fue lo novedoso, ¿no? Durante ese día toda la prensa en bloque se lanzó en contra del creador de un recorrido turístico que buscaba lucrarse, un sinvergüenza, ¿no? Déjame, antes de que sigas, en este punto, recordar que, bueno, tu historia la cuenta Juan Soto Ibars en Nadie se va a reír, un libro, y precisamente de este momento que tú dices, ¿no? Cuando de repente la prensa salta con la historia, creyéndose que todo esto es verdad, el digitalnavarra.com valora la página web como una salvaje iniciativa. La Razón publica la noticia con el titular: el indignante recorrido turístico por Pamplona. Al Rojo Vivo, en La Sexta, el programa de Ferreras, se refiere al tour como tremendo y llega a decir que era real y que era un tour a favor de los miembros de la manada. Eso es lo que te encuentras después de haber montado esa parodia para ridiculizar precisamente esos medios. Uh-huh. Y es que todo es tan interesante, ¿no? Esto es lo que pasa. En ese momento lo que hacemos es cambiar la web para explicar de lo que se trataba y cómo estos mismos medios habían hecho el recorrido con mapas interactivos, descripciones, cámara en mano, ¿no? Bastantes veces antes. Y lo habían hecho ellos sí, en serio, como si fuera una información legítima. Con todo lujo de detalles, ¿no? Lo interesante es que, claro, ya el desmentido no tiene ni mucho menos el mismo recorrido. Hay una ola de indignación de la gente que se da cuenta. Alguien pregunta, he visto que en Pamplona hay un tour turístico, no sé qué, y uno le responde, pero esto es verdad, en el telediario lo dieron, como muy enfadados, ¿no? Dándole veracidad al telediario. Y no está mal, porque eso significa que a la población le indignan las violaciones, ¿no? O sea, que esto es la lectura buena. La lectura mala es cómo la prensa parecita las violaciones en el tour antes y después, ¿no? Como toca ciertos botones, a ver si prenden la llama de la indignación moral, y cuando lo hacen, pues se convierte en lo que yo suelo llamar una telenovela, ¿no? Vamos a dar capítulos, creamos un conflicto, unos malos muy malos, unos buenos muy buenos. Yo creo que todas las sagas de noticias se pueden ver en términos de una telenovela, ¿no? Sí, y en especial los medios. A mí, claro, como periodista, llevo ya desde los asesinatos de Alcácer, ¿no? Asistiendo al espectáculo constante de cada vez que hay un suceso, la explotación, la falta de escrúpulos, la manera de contarlo, ¿no? Entonces, cuando yo vi lo que habíais hecho vosotros, digo, es una manera muy inteligente de poner a la prensa y a los medios frente al espejo, ¿no? De cómo se comportan ellos. Claro, de repente llega esa avalancha de críticas de la prensa, pero eso tiene muy rápidamente consecuencias graves legales para ti. Sí, ese mismo día, que fue esta avalancha, hubo una primera denuncia del Instituto Navarro para la Igualdad, que abría unas diligencias para que se investigase si había indicios de delito. Fuimos a un juzgado de instrucción en marzo, donde aclaramos de lo que se trataba, presentamos el desmentido, se confiaba que no fuera a pasar nada. He de decir también que hacer ese tour no es delito, ¿no? Porque muchas veces se confronta, es que no era verdad, si hubiera sido verdad, pero hacer el tour de verdad tampoco es delito, porque realmente si fuera delito estás yendo en contra del derecho de reunión, ¿no? Entonces tampoco lo es, pero bueno. La cuestión es que fuimos al juez de instrucción en marzo de 2019 y un mes después llega el mazazo, que es una denuncia de la chica de la manada, ¿no? De la víctima. Sí, yo no le llamo víctima. Esto lo aclaro siempre porque puede ser víctima de que su perro tenga un herpes. Pero en este caso, si utilizas la palabra víctima, esto ya establece un juego de hay un perpetrador, hay una agresión y hay ciertos elementos que se invocan siempre. Y eso también suele ser un fallo de cuando se hacen estos relatos, ¿no? Que siempre se habla de víctima, pero igual no lo ha sido, ¿no? Bueno, lo digo en general. Judicialmente, en este caso, sí está. Hubo una condena. Claro, igual que hubo mi condena. Eso es
otro tema aparte, ¿no? Igual que hubo mi condena, entonces yo también fue mi víctima, ¿no? En fin, estamos adelantando. Hubo esta denuncia 5 meses después de los hechos, cuando lo que hay en la web es el desmentido que he comentado antes, que explicaba de lo que se trataba y ponía capturas de pantalla de cómo la prensa había tratado esto antes, ¿no? Entonces, además yo ya había estado declarando en el juego de instrucción, habíamos presentado pruebas, o sea que la verdad, o lo que había ocurrido realmente, porque el concepto de verdad es maleable, era fácilmente descubrible. Lo que pasa es que la denuncia, según esta apuesta, es una denuncia de que el true es real, que se pensaba ganar dinero y que el objetivo era enaltecer a la figura de los agresores sexuales, cosas así, ¿no? Y banalizar con las violaciones y y delito de odio hacia este caso en concreto y a todas las mujeres en general, ¿no? Como ya una cosa máxima, o sea, una locura de denuncia que, de decirlo, es abiertamente falsa, ¿no? Entonces, yo he sido declarado culpable, pero los hechos que se me atribuyen son abiertamente falsos. Por eso ahí es donde está un poco la trampa, ¿no? Bueno, no quiero adelantar. Pero esto ya nos sumió en en un buen mazazo. O sea, plantéate recibir algo así, ¿no? Sí, porque además ya aquí ya hay una necesidad de defenderte, de pagar abogados y de meterte en un proceso que luego vamos a ir más al detalle.